Radio Macondo. La Unión Patriótica aparece a mediados de la década de los 80 como parte de los acuerdos alcanzados en la Uribe Meta entre grupos alzados en armas y el gobierno de Belisario Betancur. Solo a un pueblo sin memoria le pasa lo de la UP dos veces. El genocidio de la UP, ¿a quién le sirvió esa matanza? Uno tendría que empezar por enumerar al Estado, que por un lado invitaba a la reconciliación nacional y a la participación política, mientras permitía que la fuerza pública se aliara con paramilitares para matar a sindicalistas, a reinsertados, a líderes sociales, para matar a todo aquel que se convertía en una voz molesta para el establecimiento. Por supuesto, también se vieron beneficiados ciertos grupos empresariales y de ganaderos que veían en las demandas sociales de la UP pues una amenaza a sus intereses económicos. Demandas sociales como una justa reforma agraria hecha al tamaño del campesino y no al tamaño del señor terrateniente, tal como han hecho ahora con la ley Sidres. Pues de esa manguala del Estado, con paramilitares, con empresarios, con ganaderos, resultó el genocidio de la Unión Patriótica. 3.600 personas perdieron la vida simplemente por tener una opinión divergente a la del Estado y por participar activamente y democráticamente dentro de un partido político. Pues resulta que no hemos parado el genocidio, nos está pasando exactamente lo mismo, solo que a marcha más lenta. En los últimos 14 meses han sido asesinados 156 líderes sociales. Solo en el primer semestre de este año, 51 líderes sociales perdieron la vida. Según el informe de Somos Defensores, en la última década han sido asesinados 500 líderes sociales en Colombia. Y nosotros tan tranquilos. Uno de los crímenes más atroces es definitivamente el de la desaparición forzada, ya que mantiene a las familias en una zona de incertidumbre y de horror. Resulta que las cifras de este delito en Colombia nos revelan una realidad abominable sobre la democracia más antigua de la región. Y es que esa democracia, la colombiana, la más antigua de la región, ha generado las cifras más altas de desaparición forzada en el hemisferio occidental, superando la guerra de los Balcanes allá en los 90 y superando de lejos las cifras arrojadas por las dictaduras del Cono Sur. Según un extenso estudio del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1970 y el 2015 se produjeron 60.630 casos de desapariciones forzadas en el país. Si lo comparamos con el horror de las dictaduras del Cono Sur, esas dictaduras clasifican como ejemplos democráticos de participación social al lado de las cifras que presenta Colombia en cuanto a desaparición forzada. En Argentina se habla de 30.000 casos ocurridos durante las dictaduras, pero apenas se han documentado 10.000. En Chile, el registro oficial abarca 3.500 desapariciones durante el régimen de Pinochet. Y en Uruguay, la cantidad no supera las 300 víctimas. En ese delito, las cifras de Colombia duplican a las de Argentina y son casi 20 veces mayores a las cifras chilenas y 200 veces superiores a las cifras uruguayas. El tema es que aquí, a diferencia de los países mencionados, la desaparición forzada se llevó a cabo en el pleno ejercicio de la democracia y no en medio de botas militares. La desaparición forzada como política de Estado comenzó a implementarse durante la Segunda Guerra Mundial en la Alemania nazi, cuando Adolfo Hitler en 1941 promulga un decreto que posteriormente sería conocido como Noche y Niebla, en el que se validaba la desaparición del enemigo y la posterior negación de conocimiento alguno sobre el paradero de este. La práctica nacida en la Alemania nazi encontró durante la Guerra Fría un caldo de cultivo perfecto en la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos, doctrina que posteriormente exportaron a América Latina. Aquí en Colombia, en pleno gobierno de López Michelsen, el 9 de septiembre de 1977 se presentó el primer caso denunciado oficialmente en Colombia. Ese día, agentes del Estado detuvieron en Barranquilla a una militante de izquierda llamada Omaira Montoya, a quien desaparecieron posteriormente. El caso resultó emblemático porque produjo la primera sanción contra funcionarios por desaparición forzada en 4 décadas. El conflicto en Colombia ha desaparecido gente en 1.010 de los 1.115 municipios que tiene el país. Como quien dice, nos ha tocado a todos. Lo cierto es que en Colombia los líderes sociales, los defensores de derechos humanos, los líderes de restitución de tierras, los líderes sindicales y estudiantiles siguen siendo el blanco de la desaparición forzada en Colombia, mientras el Estado hace muy poco para conjurarla.
Los invitamos para que lean los medios independientes. A nosotros nos encuentra en www.radiomacondo.fm y también nos encuentra en nuestras redes sociales. Radio